tuya y la misericordia sea con ellos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Dios les bendiga. Vámonos a Deuteronomio. ¿Hay algo pendiente? ¿No hay algo más pendiente? ¿Más cumpleaños? Ya oramos por los cumpleaños, Anita María. ¿Cómo? El 25 va a venir Elenita acá. El 24 y 31 tenemos nuestras reuniones normalmente. Como siempre, tendremos las reuniones el 24. A la misma hora, cae el día domingo, entonces imagínense, nada mejor que entender que podemos reunirnos. Deuteronomio, el capítulo 6, el verso 4 y 5. Con cierto temor o con mucho temor, trato de tomar este pasaje como parte del mensaje de hoy. Y quiero leer este pasaje, Deuteronomio 6, 4. Y quiero detenerme ahí por unos segundos. Este verso es un verso que utiliza todos los judíos cuando van a comenzar su oración o cuando comienzan el día. Oye Israel, Yahvé o comenzaban su oración. Coloquemos el 5 también, pero luego regresamos al 4, por favor. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. A eso se estaba haciendo un llamado para amar al Señor nuestro Dios. Pero tal como les decía en el verso 4, hay una palabrita sobre la que quiero enfatizar. Oye Israel, Jehová nuestro Dios. Una pregunta. ¿Usted podría decir Yahvé mi Dios? Yahvé mi Dios. El apóstol Pablo expresa también en el capítulo 3, el verso 1, toma esta palabra y la expresa en una manera casi que igual. Mire la manera como el apóstol Pablo lo va a decir en el capítulo 3. Doy gracias a mi Dios. Doy gracias a mi Dios. O sea que el apóstol Pablo toma estas mismas palabras, pero él las personaliza. ¿Cuántas de estas oraciones nosotros personalizamos? Las hacemos nuestras y a Dios lo llamamos así.
Yahvé, mi Dios. Yahvé, nuestro Dios. ¿Qué pasó con el Filipenses 3:1, por favor? ¿No había dicho la cita? Ah, bueno, pensé que me habían entendido. Ok, ok, ok. Dice Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, como quien dice, ¿no? Eh, por lo demás, ya todo les he dicho. Ya saben cómo comportarse. Me encanta ver esta juventud delante, firme. Un aplauso para ellos, por favor. Venga para acá, Daniel, también. Y Nicolás, aquí adelante. Con la juventud, firmes y adelantes. Ok. Otro aplauso para ellos, entonces, pues. Ok. Miren, que el apóstol Pablo lo va a decir aquí en esta carta. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Este es 3:1. Perdón, es 1:3, me equivoqué. 0 y van 2. Doy gracias a quién? A mi Dios. Doy gracias a mi Dios. Eh, Pablo tenía una relación muy personal con el Señor, de tal manera que él lo podía llamar, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Y miren lo que dice también en Apocalipsis. Ahora Juan está hablando de esto. Y en Apocalipsis, el capítulo 4, se expresa también en una manera, y, y al menos cuando yo hago esta oración, yo la expreso apropiándome de ellas. Capítulo 6 del Apocalipsis, el verso 8. 6:8. Apocalipsis 6:8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban, óigalo bien, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Me encanta este verso, el que era, el que es y el que ha de venir. Leerlo en otras versiones, ¿no? Por ejemplo, en la nueva traducción viviente dice, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que siempre fue, que es. Y dice, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cuando yo oro con estas palabras, ¿saben cómo oro? Le digo, Santo, Santo, eres tú, Señor, mi Dios. Eres tú, mi Señor. Eres tú, mi Dios. No sé cuánto tiempo lleva usted conociendo al Señor, pero la pregunta es, ¿usted lo ha hecho a Él su Dios? ¿Lo ha hecho usted su Señor? De tal manera que usted le dice, tú eres mi Señor. Tú eres mi Dios. Ok, vamos a otro pasaje más. Y es Filipenses el capítulo 4. Hoy lo que quiero enfatizarles a ustedes es el hecho de que Dios no es un Dios ausente. Dios es un Dios personal. Tal como lo dice Deuteronomio 6:4. Oye Israel. Tal vez quítele el Israel. Oye Steven. Oye Germán. Oye Juan Felipe. Oye Elenita. Yahvé, mi Dios, uno es. Yahvé, nuestro Dios, uno es. Él quiere tener y mantener una relación personal con usted.
Él no es un Dios ausente. Él es un Dios presente. Es un Dios que va con usted. Y el apóstol en el Filipenses, el capítulo 4, verso 19, vuelve a usar y lo extiende con un pasaje que hemos visto en otra oportunidad. Mi Dios, pues, óigalo bien, mi Dios, es mi Dios. Y aquí vale una pregunta. ¿Cuál es su Dios? ¿Cuál es su Dios? ¿El dinero? ¿La profesión? ¿El trabajo? ¿La cuenta de ahorros? Porque usted puede decir, mi cuenta de ahorros suplirá todo lo que me falte. ¿Cuál es su Dios? Pero a veces no lo decimos, pero nos comportamos como que esas cosas fueran nuestro Dios. El cónyuge, la familia. ¿Cuál es su Dios? Dios quiere con usted tener una relación personal. Y he querido con estos pasajes enfatizar en ello. Yahvé no es un Dios ausente. El Señor Jesús no es un Dios ausente. Él es un Dios presente. Y que usted tiene que personalizarlo cada día. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Señor. Y miren que cuando el apóstol Pablo ha animado a los filipenses y está terminando la carta que les está escribiendo, les recuerda que su futuro está perfectamente salvo y seguro. ¿Sabe por qué? Porque mi Dios es el Dios de ustedes. Les dice a los filipenses. Y no importa lo que sucede. No importa la experiencia que atraviesen. No importa lo que pueda ocurrir en nuestra vida. Lo que le ha ocurrido a él está en la prisión. Pero él lo ve de una manera diferente. Y él está confiado y seguro de que siempre dispondrá de la provisión, porque será ese Dios en el cual él ha creído. Mi Dios, pues, suple plena y totalmente. De eso usted tiene que estar confiado y seguro. Ahora, miren los términos en los que él plantea este argumento. Cuando dice mi Dios, está hablando de la grandeza de Dios y del carácter ilimitado de sus riquezas, del carácter ilimitado de todo lo que él posee. Ahora, vimos que todo viene por medio de Cristo. Y Pablo tiene la certeza de ello debido al argumento de que Dios ha hecho lo más grande. Ahí nos tenemos que ir a Romanos. Cuando dice, si Dios dio a Cristo Jesús por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? O sea que miren, esta palabrita, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta. Y ya ha utilizado esta expresión. Ya la veíamos en el verso 3 del capítulo 1. Doy gracias a mi Dios, ¿no? Siempre que me acuerdo de vosotros. Y vamos a ver también que él utiliza esta expresión en muchos otros momentos cuando habla de mi Señor. Cuando él comienza Romanos el capítulo 1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, dice, apartado para el Evangelio. Pablo, apóstol, esclavo de Jesucristo. ¿Por qué esclavo? Porque él tenía un Señor. Él era su Señor. Ahora, esto es muy característico en Pablo.
el reconocer quién es su Señor y no olvidarlo en su vida diaria. Ahora, en sus cartas y en sus discursos de los hechos, siempre le imprime ese tono personal que va introduciendo en cada afirmación. Ahora, esta experiencia personal siempre está allí. Es algo muy cálido, es algo que demuestra una intensa devoción y una relación muy personal. A veces nuestras oraciones son tan lejanas, a veces son tan inapropiadas, que pareciera que estuviéramos rezando, perdóneme que le diga si alguno todavía lo hace, espero que no, el rosario. Me acuerdo cuando rezábamos el rosario en la casa. Padre nuestro que estás en los cielos. Ay, Cardo, ¿ya miraste si la puerta se cerró? Santificado sea tu nombre. Y creo que eso ocurría en todos. Oraciones rituales, oraciones sin sentido. Usted todavía las hace orándole al Señor. Pablo nos muestra una relación muy íntima, muy personal, muy cálida, ¿no? Y cada referencia a Dios y a nuestro Señor Jesucristo tienen eso, un tono de intimidad personal, un tono de devoción y de amor. Por eso estas palabras, mi Dios, estas palabras, nuestro Dios, mi y Dios son una mezcla perfecta, óigalo bien, de doctrina y de experiencia. ¿Saben por qué de doctrina? Porque él sabe quién es el Dios en el cual ha confiado. ¿Y saben por qué de experiencia? Porque su experiencia no puede estar lejana a la experiencia con ese Dios en el cual ha confiado. Es un Dios experimental, es un Dios que vive conmigo, es un Dios que vive en cada circunstancia con el apóstol. Ahora, ambas cosas coinciden. Y miren, y esto es lo glorioso de la posición del apóstol. Ese mi Dios tiene que ver, sí, con la experiencia y tiene que ver con la doctrina. En otras palabras, alguien podría decir, es lo objetivo, la experiencia, con lo subjetivo, Dios, que se hace real y se hace objetivo. Claro que sí. Ahora, hablamos normalmente de Dios como mi Dios. Usamos instintivamente esa expresión como cristianos. Digo, desde las profundidades de mi ser, qué maravilloso es mi Dios. Lo reconozco en lo más profundo de mi ser. Y algo más, hablo de mi Señor Jesucristo. Hablo de mi Señor Jesucristo. Sí. Miren, esta es una expresión natural de mi vida cristiana, de mi experiencia cristiana, tal como lo dice Deuteronomio 6, Yahvé, nuestro Dios. Él es nuestro. Como Pablo lo expresa y quiere que los filipenses lo entiendan, y también los de Renovación Cristiana. Claro que sí. Él es, quiero decirles, el Dios y Padre nuestro. ¿Recuerdan ustedes cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar? ¿Recuerdan cómo comenzó el Señor Jesús la oración? A ver, ¿quién me lo dice? Padre nuestro, Padre nuestro. Es que esa expresión no puede estar alejada de nosotros. No es para repetir siempre el Padre nuestro. Es para que entendamos que ese Padre está presente siempre y que está conmigo. Y que nunca
nunca me ha dejado ni me dejará. Por eso, la manera en que concluye el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. ¿Por qué? Por lo que dice el primer verso. ¿Qué dice el primer verso? Yahvé es mi pastor. Exactamente. Miren, que David también lo utilizaba. Jehová, Yahvé es mi pastor. ¿Qué es lo que quiero que ustedes entiendan más que nada? Que el Dios en el que usted ha creído no es un Dios lejano, sino que es un Dios próximo a usted. Y es un Dios próximo para, permítame la expresión, para convivir con usted, para que esté en su experiencia diaria y permanente, y para que su relación sea, si ustedes me lo permiten, sea de tú a tú. Claro que sí, sí. Ahora, deduzcamos algunas cosas con este pasaje que el apóstol Pablo nos trae. En primer lugar, el apóstol habla de un Dios a quien conoce. Miren que la religión de Pablo no es una religión supersticiosa. Para él, Dios es una realidad. Óigalo. Para Dios, para Pablo, Dios es ¿qué? Repítame. ¿Es para usted una realidad? ¿Es Dios para usted una realidad? O sea, el Dios de Pablo era un Dios personal. Para Pablo era un Dios y una persona con la que él tenía un trato y con quien habla y algo más, con quien tiene, óigalo bien, comunión, común unión. Sí. En segundo lugar, el Dios del que habla Pablo no es meramente el Dios de la filosofía, porque muchos cristianos a veces tendemos a volvernos muy filosóficos hablando de Dios, porque es que hay que presentar a Dios filosóficamente para que crean. Paja y carreta. Lo mejor es presentar a Dios como el Dios de mi experiencia, como el Señor mío, como el Señor mío. Sí, el Dios de la filosofía existe. Y hay escuelas filosóficas que discurren acerca de Dios, que discurren acerca de su existencia. Los filósofos hablan mucho de Dios, hablan mucho del absoluto, hablan mucho de la esencia superior. Pero el Dios del filósofo tiende a hacer una sustracción, una especie de X. Sí, X filosófica. Es la realidad última, es el principio o es lo absoluto. Y en el orgullo del conocimiento, los filósofos tratan de expresar eh, estas palabras. Anoche estaba pensando en Steven, ¿cómo llama? No, Spielberg. Se nota que ves películas de Steven Spielberg. ¿Cómo llama? Hawking. Stephen Hawking. Eh, en uno de sus libros, él llegó a pensar en sus abstracciones filosóficas y científicas que para él Dios era una esencia de la cual provenía todo el universo. Después él negó eso.
O lo negó hablando en otro de sus libros, hablando de que Dios no existía. ¿Saben quién es Stephen Hawking? Esperen, les pregunto aquí a los sardinos. ¿Quién es Stephen Hawking? ¿Cómo? Mm, casi le das. Un señor recientífico. Eso era, efectivamente. El del agujero negro, sí, señor. Él investigó todo esto, es cierto. Eh, y lo menciono porque es uno de los filósofos que llegó a plantear que nada de lo que había en el universo podía existir por sí solo, sino que había un principio y un comienzo. Y miren, los filósofos tratan a veces ese tipo de lenguaje. Bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que hemos dicho? Que el apóstol habla de un Dios a quien conoce. En segundo lugar, que el Dios del que habla no es meramente el Dios de la filosofía. Y deje de ser filósofo, hable y tenga una relación personal e íntima con Dios. En tercer lugar, el Dios del que habla Pablo no solo es el Dios de la teología, porque de pronto usted puede ser eso, ¿no? Muy teólogo, ¿no? No puede ser, y no solo es el Dios de la teología. Por desgracia, podemos hablar de un Dios que no es sino un concepto teológico. Es un progreso, es algo muy distinto acerca del Dios que habla Pablo. Mi Dios, nuestro Dios, este Dios al que nosotros vamos a alabar juntamente con los ángeles en Apocalipsis 4, el que era, el que es, el que ha de venir. Yo soy el que soy. Yo soy el Dios, mi Dios y mi Señor. Por eso estamos llamados a adorarle y alabarle y a exaltarle, porque Él es eso, no un ser lejano. Es un Dios presente, un Dios que quiere tener íntima comunión con usted. Y miren que en tercer lugar les estoy hablando del Dios del que habla Pablo. No es solo el Dios de la teología, es algo distinto acerca de lo que Pablo habla. Es el Dios personal. Miren, existe el terrible peligro de que Dios sea alguien así para nosotros. Esencial para nuestro sistema teológico. Sí, pero no a alguien a quien conocemos. Y ese es el gran problema a veces de los seminarios, ¿no? Y aquí hay un graduado de seminario. Dentro de 8 días les hablaré del graduando del seminario. Dios me permitió a mí estar en un seminario. Y fui por casualidad, por providencia de Dios. Pero uno de los temores que yo le tenía al seminario era, ¿qué dije? Nadie me ha dicho. ¿Cómo? ¿Cómo dijo Andrés? Ajá, ajá. Muy bien dicho, Madi. Mucho conocimiento y poco corazón, poco espíritu. Y ese es un problema, ¿no? Del sistema teológico, ¿no? Por eso cuando estuve en Fuller estudiando, promoví siempre, ¿no? Hay una capilla preciosa allá en Fuller, en medio de la naturaleza. Y promoví siempre que semanalmente nos reuniéramos para orar y estar ahí con el Señor. Miren, la teología de la Biblia es un contundente concepto intelectual, pero está con el terrible peligro que se enseña
Y es que Dios solo sea para nosotros eh, una parte de ese plan y no sea una relación viviente. Y miren, ese no es el Dios el que describe Pablo y del que habla constantemente. No. Dios más que un concepto teológico es una experiencia personal con la que yo vivo, con la que yo camino, con la que yo ando. Para Pablo es una realidad. ¿Alguien a quien conoce? ¿Cómo qué? Me toca repetir el mensaje entonces. Vuelvo desde el comienzo. Para Pablo es un Dios ¿qué? ¿Y cómo lo llama él? ¿Usted lo llama a él mi Dios? Miren, para Pablo es una realidad. Es el Dios que conozco. Es el Dios de mi experiencia a quien hablo. Y no es más real que la misma vida. Es una experiencia viviente. El apóstol Pablo conocía a Dios y no podemos quedarnos con ese concepto teológico. Mucho conocimiento y poca vida. Hay una deducción principal, y es que estas palabras que expresan que Pablo ama a Dios. Pablo ama a Dios. Esto no es una exageración. ¿No lo detectamos acaso en esa frase de mi Dios? No solo le conoce, está orgulloso de él, nos dice algo acerca de la naturaleza de Dios. Por eso la oración de Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Amarás, dice el verso 5, al Señor tu Dios con corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. O sea que para Pablo no solo lo conoce, él está orgulloso de él. Y esto nos dice algo de su misma naturaleza. Él no tiembla en la presencia de Dios al pensar en su poder, al pensar en su fuerza, en su dominio limitado. No, la razón se da en el siguiente versículo, cuando dice, Dios es su Padre. Dios es su Padre. Por eso esa expresión, Él es nuestro Dios y nuestro Padre. Y yo sé que mi Padre me ama, me ama. Estamos acostumbrados a estas afirmaciones y a veces suenan tan simples, pero son demasiado profundas. El mandamiento es que amemos, no solo que aceptemos una serie de principios y afirmaciones, sino lo que dice, colóqueme 6, 4 y 5, por favor, Deuteronomio. Oye Israel, Jehová nuestro Dios. Jehová uno es. Pero la pregunta es, si Él es mi Dios y no hay otro como Él, porque eso es lo que dice esa expresión, déjeme el 4 todavía, eso es lo que dice la expresión, Jehová uno es. ¿Sabe qué? Él no admite otros dioses en nuestra vida. No, no admite otros dioses. Y yo le pregunto, ¿tiene usted algún otro Dios al que le dedica mayormente su tiempo, su trabajo, su entretención? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay otro, no hay otro, por favor.
Él es único. Si Él es mi Dios y si Él es uno solo, ¿cuál es la actitud que yo debo tomar frente a ese Dios? Lo dice el verso 5. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hay que amar a Dios. Y cuando usted asume que este Dios es su Dios, mi Dios, es un Dios al que usted está amando. Es un Dios al que usted ama. ¿Amamos a Dios? Cuando uno dice mi, ese es que pertenencia. Es un posesivo, ¿no? Y mi Dios tiene el sentido de poseer. Así como el amante posee el objeto de su amor, es alguien que nos es querido. ¿Sí? Una deducción principal que podríamos también tomar en cuenta, y es que Pablo también nos dice algo acerca de la naturaleza de Dios. Él está definiendo a Dios en contraposición de otros dioses. Ahora, recuerden que Pablo estaba escribiendo a quiénes? A los filipenses. Y resulta que Filipos era una ciudad idólatra. Tenía muchos ídolos. Tenía muchos dioses, ¿no? Igual que Atenas, todos ellos habían sido creados en una atmósfera politeísta, ¿no? Y adoraban a dioses de plata, de madera, de piedra, ¿no? Pero aquí él les recuerda a los filipenses el gran cambio de sus vidas. Tal vez usted no adore ídolos de plata, de oro o de madera, pero está adorando otras cosas. Y miren, es como si Pablo les estuviera diciendo, déjenme que les recuerde que no deben preocuparse. Baso mi confianza no en los dioses que ustedes solían adorar. Sí, su confianza no debe estar en los dioses antiguos. Dios no es como los otros dioses, a quienes los necios en su ceguera siguen adorando, sino que ese Dios que invité a mi vida, al que le he entregado, entre comillas, mi vida, es mi Dios. Y Pablo lo define a él y esas características. Inclinemos nuestra cabeza. Cerremos nuestros ojos. Dígale, yo te he visto como un ser lejano y no te he visto como un ser personal. A veces encuentro que ni siquiera te conozco. Y dígale, yo quiero conocerte como mi Dios. Dígale, yo quiero conocerte como ese Dios poderoso, como ese ser especial. Yo quiero conocerte como mi Dios, con el cual quiero tener esa relación íntima y de comunión contigo.
Dígale sí. Porque no quiero verte como un asunto teológico o filosófico. Yo quiero verte como ese Dios cercano a mi vida. Yo quiero verte no como una filosofía. Yo quiero verte como mi Señor y Dios. Sí, dígale. Yo quiero hacerte una realidad en mi vida. Quiero ser alguien quien te conoce y que puedo llamarte mi Dios. Quiero dirigirme a ti como alguien a quien conozco. Dígale, sí, tú eres mi Dios. Tú eres mi Señor. Mientras seguimos orando, voy a pedirle a la alabanza que pase adelante para que cantemos esa canción preciosa. Cuán grande es Dios. Y para que le digamos, tú que eres grande, Señor, has puesto tus ojos sobre mí para hacerme tu hijo, para hacerme cercano a ti. Hoy tengo que decirte que eres mi Dios. Dígale, enséñame, bendito Espíritu. Enséñame, bendito Espíritu, que yo te pertenezco, que yo soy tuyo y que yo quiero, tengo y deseo amarte. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Aleluya, Señor. Bendito seas. Cuán grande eres tú, Señor. Yo estoy, Señor, orgulloso de que has venido a mi vida. Soy orgulloso de que tú eres mi Dios y de que puedo llamarte mi Dios y mi Señor. Que puedo llamarte mi Padre. Pongámonos en pie. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz. Venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Aleluya, Señor. Cuán grande es Dios. Cuán grande Cantaré, cuán grande es mi Dios. es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios.
cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está. Y el tiempo está en Él. Principio y el fin. Principio y el fin. La Trinidad en Dios. El Padre, Hijo y Espíritu. Cordero y el león. Cordero y el león. Cuán grande es Dios. Cuán grande es mi Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo es. Tú eres digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande. Cuán grande es Dios. Dígaselo ahí. Cántale cuán grande es Dios. Muy suave Y mientras va todos cantando lo verán. alabanza. Dígale usted, yo sé que tú eres grande y no quiero perderme la oportunidad de tener una relación más personal contigo, de que seas mi Dios, que seas mi Señor. Dígale, gracias, porque te he conocido, pero no quiero tratarte como un ser lejano. Quiero amarte. Amarás al Señor tu Dios. Quiero amarte a ti como el Señor, mi Dios, con todo tu corazón. Sí, así quiero amarte, Señor, con todas tus fuerzas. Así quiero amarte, Señor. Y entender que te pertenecemos, que tú eres el Señor nuestro Dios. Amén. Amén.